Buenos días, ingeniero. Yo le voy a explicar el mini proyecto número 1 referente al proyecto de cátedra de la materia de cálculo avanzado del ciclo 01 del año 2022. Primero, se nos pide diseñar y encontrar las ecuaciones paramétricas de la curva que presenta la pieza elegida, dimensionándola con medidas reales o escala. Entonces, primero hay que saber de dónde proviene nuestra pieza, y es de una máquina trituradora de comida, que nuestra pieza es un tornillo sin fin colocado en la parte media del tubo aquí, que le da un impulso o empuja básicamente a la comida para llevarla hacia las navajas que se colocan al final. Esto nos da como resultado que la comida salga triturada. Entonces, ahora que sabemos de dónde proviene, seguimos con la parte 2. Determinar mediante los conceptos vistos en cálculo avanzado la longitud de la curva seleccionada. Debido a que es un círculo como base y el ancho del entrediente nunca cambia, se colocan las fórmulas conocidas, que son x igual a 2.1 coseno de t, y igual a 2.1 seno de t. Cabe recalcar las medidas, que son de una longitud de 12 centímetros de longitud y 4.2 centímetros de diámetro. Seguido de esto tenemos una distancia de entrediente de 3.1 centímetros, ya que vamos a trabajar todo el ejercicio con centímetros. Entonces, la parte del entrediente es la aquí situada. Entonces, siguiendo con eso, tenemos una longitud de 12 centímetros totales, pero que el recorrido de la rosca solo llega hasta el centímetro 10. Entonces eso es bastante importante, ya que no se tomará en cuenta 2 centímetros que aunque sean de la pieza, ya no son parte de la longitud de arco. Z tenemos que es de t medios, evaluado de t mayor o igual que 0 y menor o igual que 19. Seguimos con la parte práctica, que es teniendo ya las ecuaciones paramétricas, hay que derivarlas para aplicar fórmulas. La derivada de x sería menos 2.1 seno de t, recordar que estamos evaluando en centímetros, de y 2.1 coseno de t, y de z, que viene siendo un medio del diferencial de t, siempre de 0 a 19 como intervalos cerrados. Ahora nuestro diferencial va a ser la raíz cuadrada de el diferencial de x respecto de t al cuadrado más el diferencial de y respecto de t al cuadrado más el diferencial de z respecto de t al cuadrado. Tomando en cuenta eso y que ya tenemos nuestras ecuaciones paramétricas y nuestras ecuaciones paramétricas derivadas, aplicamos solamente que hay que elevarlas al cuadrado. Entonces nos queda de x 4.41 seno cuadrado de t, y de y tenemos 4.41 coseno cuadrado de t. Ahora con dz solo sería un cuarto. Y ahora aplicándolos en la raíz tenemos 4.41 seno cuadrado de t, que es x, más 4.41 coseno cuadrado de t, que es y, más un cuarto, que es el diferencial de z. Despejando 4.41 como factor común, nos queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, y esto por consecuencia de una identidad trigonométrica sabemos que vale 1. Entonces aún nos queda sumarle el 1/4. Entonces la raíz de 4.41 más 1/4 y el diferencial. Ahora la respuesta sería la raíz de 466 sobre 10 diferencial.
Aplicando ya la integral, tenemos la integral evaluada de 0 a 19 de la raíz de 466 sobre 10 y el diferencial de t. La raíz de 466 sobre 10 simplemente sale de la integral y nos queda la integral del diferencial de t evaluado de 0 a 19. Esto es t evaluado de 0 a 19, como aquí se muestra. Entonces, como evaluamos en 0 en un intervalo inicial, nos damos cuenta que esa respuesta, al ser 0 multiplicado por una constante, nos va a dar 0. Entonces podemos omitirla y esto nos queda 19 la raíz cuadrada de 466 sobre 10, y eso en la calculadora nos da un aproximado de 41.0153 con las unidades de centímetros, ya que estamos en una longitud, solamente centímetros. Ahora, en el apartado 3 nos pide comprobar el resultado obtenido en el numeral 2 y que este concuerde con esta respuesta de 41.0153 centímetros. Se puede ocupar cualquier software de tipo CAD y las herramientas de dicho programa para verificar que da lo mismo, y debe adjuntar una captura de pantalla. Aquí está. Primeramente vamos a ir a GeoGebra y después analizamos la captura de pantalla. Entonces, ya anteriormente colocadas las ecuaciones en una función A, la cual denominamos curva, que es una herramienta, una A, herramienta curva, tenemos 2.1 coseno de t, que era x, 2.1 seno de t, que es y, y t medios, que es z, con una variable t evaluado de 0 a 19. También observamos que aquí en la gráfica tiene las medidas exactas, debido a que tenemos 2.1 hacia la izquierda y 2.1 hacia la derecha. Eso nos da un total de 4.2, que es el diámetro total de la pieza de estudio. Entonces, seguido de esto, ocupamos la segunda herramienta, que es aplicar y medir una longitud A, que A viene siendo la función de la curva, 0 el intervalo menor y 19 el intervalo mayor. Esto nos da como resultado 41.02. No es exactamente el mismo debido a una aproximación de 2 decimales, pero es básicamente lo mismo. 41.015 llega a la mitad. Entonces, si yo ocupo solo 2 decimales, se le suma 1 al número de la izquierda, entonces sería 41.02 centímetros. Observamos que concuerdan ambas medidas ya verificadas y la captura de pantalla colocada aquí, 41.02, y la curva. También debemos notar que en esta pieza, en este elemento de estudio, tenemos aquí 1, 2, 3 vueltas y un poquito más. Entonces, aplicado acá también, tenemos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y cabal exactamente se pasa solo un poco más. Ahora, el apartado 4 nos pide que debemos concluir sobre los datos obtenidos y la aplicación de los contenidos vistos en la asignatura. La primera conclusión es referente a lo primero sobre los datos obtenidos, y dice que estos datos es muy importante recalcar que las medidas deben ser exactas en cualquier tipo de máquina.
Es muy importante porque así los pedidos hechos por compradores tienen una mejor calidad y esto genera un estatus en cualquier empresa. Si yo vendo un producto en general, a mí me gustaría que hablaran bien de mi empresa. Por ende, tengo que hacer unas medidas eh, básicamente perfectas. Y aquí dice, y en la segunda conclusión sería, quizás el calcular esta pieza no sea muy importante, pero sí es práctico, debido a que el enfoque de este elemento es la separación de su ingrediente o su rosca como se quiera ver, y no tan importante su longitud de arco. Sin embargo, fue una buena manera para practicar con objetos reales. Segundo mini proyecto, tema integrales de línea e integrales de superficie. El objetivo de este segundo mini proyecto es el del poder calcular el área superficial de una pieza arquitectónica, como por ejemplo el de un cono elíptico, un paraboloide elíptico, un elipsoide, también podrían ser superficies cilíndricas. Y también otro objetivo de este segundo mini proyecto es que en la parte superior de esta superficie se puedan colocar paneles solares. Este punto se recalcaba bastante o le daban bastante relevancia en el documento del segundo mini proyecto. Vaya, continuando, este segundo mini proyecto, la explicación la vamos a dividir en tres partes, en la parte de resumen, en la parte de la solución y en la parte de la comprobación. Y también la explicación va a ser bastante breve, de tal manera que el video pueda tardar de 10 a 15 minutos. De lo contrario, si me tardase detallando bastante tiempo todo este documento, entonces, además de otras cosas que también voy a explicar, me tardase entre 20 a 25 minutos. Así que si quisiera más información acerca del documento o algunas otras cosas que tal vez no las puedo explicar muy bien por la explicación breve, me puede enviar un correo. Vaya, así que comenzando, primero sería el resumen, el cual sería acerca del diseño que nosotros hemos agarrado para hacer el segundo mini proyecto. Vaya, el diseño que nosotros hemos agarrado es un elipsoide. Más que todo sería la mitad de un elipsoide. Esta mitad de un elipsoide es un diseño que nosotros optamos, el cual se encuentra ubicado en China. En sí sería este diseño, lo han ocupado para hacer un teatro, el Teatro Nacional. Ahí hacen varias actividades, un montón, y está ubicado en China. También otra cosa importante acerca de este teatro o de la forma del diseño es que es un elipsoide en 3D y un elipse en 2D. Vale, voy a explicar esta parte. La envoltura de titanio y cristal tiene la forma elíptica, es decir, la parte superior que cubre a la mitad del elipsoide tiene una forma elíptica con un eje mayor de 213 metros y un eje menor de 144 metros y una altura de 46 metros. Eso es algo importante. Vaya, y aquí se pueden ver imágenes reales de cómo es realmente el diseño del teatro ubicado en China. Como se puede ver, es la mitad de un elipsoide, ¿verdad? Quizás a primera vista se pueda ver que es un elipsoide completo por el reflejo que ocasionan o que provocan los rayos de luz sobre el agua. Por eso es que se ve un elipsoide completo, pero al dar una segunda mirada ya se puede apreciar mejor que es la mitad de un elipsoide. Y aquí está la otra imagen también. Esta es una imagen de noche. Y bueno, más abajo se puede ver la ecuación del elipsoide, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a 1. Aquí se puede ver 213 es el eje mayor, este es el eje menor 144, esta es la altura completa y este es el semieje, ¿verdad? 106, 72, 46 y acá se puede ver la ecuación con los datos sustituidos. Vaya, ya con esta parte finalizamos la primera parte, que sería la parte de resumen. Ahora vamos con la parte de la solución. Vaya, antes de empezar a explicar la solución,
Cabe recalcar que la solución la hemos dividido en dos partes. La primera parte, que no explicaré muy bien, porque es la parte que hemos dejado a medias. Y la segunda parte es la solución que se terminó de completar. Vaya, la primera parte, aquí ocupamos la fórmula o la ecuación que se nos ha estado enseñando en clases anteriores, que es para calcular el área superficial de una superficie en 3D, como por ejemplo elipsoides, conos elípticos, como había mencionado anteriormente. Y la ecuación sabemos que es el área superficial es igual a la integral doble del diferencial de S, o es igual a la integral doble de la raíz cuadrada más igual de la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial con respecto a x al cuadrado, la derivada parcial con respecto a y al cuadrado. Y así sería. Vale, dando una breve explicación de esta primera solución, breve, sería de la siguiente manera. En este caso despejamos la variable z de la ecuación del elipsoide, se hace el procedimiento necesario para que sea igual a la ecuación, derivadas parciales, elevamos al cuadrado y al final la ecuación quedaría de la siguiente manera. Aquí, como se puede ver, ya simplificado. Algo muy importante que se quiere ver, que se puede ver en esta ecuación, que si se quiere encontrar el área superficial, es que al resolver estas integrales sería algo bastante difícil, porque como se puede apreciar, no se puede resolver sencillamente por los métodos de integración que se nos ha estado enseñando, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que uno tiene que saber para resolver estas integrales es que tiene que poder tiene que poder hacer un tipo de integral especial en este caso. Estas integrales no se pueden resolver por funciones elementales, sino por un tipo de funciones especiales, las cuales son integrales elípticas incompletas. Por ese método es la que se puede resolver. Vaya, entonces, dejando de un lado la parte de la explicación del área superficial, ocupando la ecuación del área superficial que se nos había estado enseñando, pasamos a resolverlo por otro método. Y antes de pasar también por a explicar el otro método, voy a explicar la razón por la cual ya no lo pudimos, ya no lo terminamos de explicar por esta fórmula. Vaya, la razón una fue porque era bastante complejo de resolver. Y bueno, le enviamos un mensaje al ingeniero explicándole que era muy difícil de resolver, que se resolvía por tales maneras, le explicamos la fuente de información de donde habíamos sacado, le explicamos de otras maneras que también se podían resolver, y al final el ingeniero estuvo de acuerdo con que nosotros dejáramos de resolverlo por esta parte y que miráramos si lo podíamos resolver por algún software o lo podíamos resolver por la fórmula que nos planteaba tales enlaces de internet. Y nos dijo que sí estaba bien, que sí lo podíamos dejar únicamente planteado y también podíamos hacer el software o únicamente planteado. Pero en este caso nosotros decidimos dejarlo planteado y a la misma vez desarrollar el software. Vaya, la segunda manera que se puede realizar, que se puede encontrar el área superficial de un elipsoide es por medio de esta fórmula. ¿Sí? El área de la superficie es aproximadamente, solo que en este caso no vamos a obtener el área exacta, sino que un área aproximada de la superficie, del área superficial, ¿vale? Que es 4pi multiplicado por a por b elevado a un sexto más a por c elevado a un sexto más b por c elevado a un sexto entre 3, y todo esto elevado a la 1 sobre 1.6. Vaya, aquí abajo, como se puede ver, dice donde P es aproximadamente 1.6075, el cual produce un error relativo de como máximo 1.061%, el cual es un error, es bastante bueno, ¿sí? Sí, no se nos distorsiona mucho con respecto al valor original. Vaya, y aquí abajo se puede ver que está el planteamiento de dicha solución, pero en este caso hecho a mano. Ahorita no está hecho nada a software, ya después se va a explicar eso. Vaya, aquí lo que se puso fue el escribir la ecuación, después se sustituyeron los valores de los semiejes en la ecuación.
los cuales están acá. Se desarrolló y da como resultado 68.783.0563 metros cuadrados. En este caso no es el área superficial de nuestra pieza arquitectónica, ¿sí? Del Teatro Nacional que nosotros hemos decidido agarrar. Porque, como había dicho previamente, el Teatro Nacional es como un semi-elipsoide, ¿sí? Es un elipsoide partido. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es dividirlo entre dos. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, el área superficial que nosotros hemos obtenido al dividirlo entre dos es de 34.391.52815 metros cuadrados. Eso significa que eso sería el área superficial de nuestra superficie. Vale. Esta sería la finalización de la parte 2, ¿sí? Que sería la solución. Ahora le vamos a dar una comprobación acerca de lo que nosotros hemos explicado. Vaya, una comprobación sería la siguiente. Para nosotros hacer una comprobación, nosotros ocupamos el lenguaje de programación C#, en este caso orientado a objetos. Vaya, ahorita se puede visualizar que tenemos en pantalla el programa de C#. Vaya, nosotros le pusimos como nombre al documento o al programa área superficial. Como se puede apreciar en este programa hay dos métodos, el cual sería el método static void, que tiene la característica que no me regresa ningún valor y se va a llamar find area, y aparte de eso se le pueden asignar 3 valores, 3 parámetros. Y también hay una clase llamada programa, y el otro método se llama static void main, que sería el método principal. Vaya, yendo así al grano, el método find area lo que va a hacer es calcular el área superficial de la superficie. En este caso, como se puede ver aquí, es únicamente similar a como nosotros lo planteamos en el documento Word, solo que ya al momento de pasar un programa se tiene que poner de una diferente manera, ¿sí? Como el tipo de datos que se va a ocupar, si se va a elevar a la 1.6, entonces eso es similar a lo que hicimos. Entonces se puede ver double area, que es el tipo de datos, un double, un decimal. Después hicimos similarmente lo que se había planteado en la fórmula, 4 por pi por a por b elevado a 1.6 y así prosigue. Vaya, después de eso, más abajo se puede ver print area. En este caso, nos va a dar en pantalla el valor de ese área. Entonces nos va a decir, el área superficial del semielipsoide de nuestro diseño es tal, tantos metros cuadrados, y nos lo va a redondear a 5 decimales. Y más abajo es donde está el otro método, el método principal. ¿Vale? Aquí donde se le designan los parámetros, 106, 72, 46. ¿Vale? Ahora ya expliqué los métodos, voy a explicar cómo es que el programa se va ejecutando, cuál es la primera acción que se hace, cuál es lo que se hace de segundo. Vaya, en este caso lo que se hace de primero es que el programa se comienza a ejecutar desde el primer método, static void main, es el método principal. Vaya, como se puede ver, se hace un llamado a find area, ¿sí? Este llamado va a ser 2 tipos de acciones. Va a enviar los parámetros hacia este método y después este método nos va a dar la información del área superficial. Es decir, que primero envía los parámetros. Después de que envía los parámetros, este método se comienza a ejecutar. Después que este método se ejecuta, vuelve, salta a esta línea 22 y regresa otra vez al método main. Y ahí es donde se ejecuta por completo el programa y nos da el valor del área superficial. Vaya, vamos a ejecutar el programa para que se pueda visualizar de cuánto es el valor. Vaya, y como se puede ver, el área superficial del semielipsoide de nuestro programa, de nuestro diseño, es de 34.391.52814 metros cuadrados. Sí, eso sería. Vaya, y nos salimos. Y con esto estaríamos concluyendo la explicación del segundo mini proyecto. Y para finalizar, únicamente enseñaré de cómo se vería nuestro diseño en un software llamado GeoGebra, ¿sí? Se vería de la siguiente manera, ¿sí? Que sería un semi-elipsoide. Y a la izquierda pueden ver la ecuación
sí que sale con magnitudes diferentes, ¿verdad? A las originales. Eso se debe a que nosotros lo hicimos con una escala diferente, el cual sería de 100 metros, es equivalente a 10 unidades. Eso lo hicimos para que se pueda visualizar de una mejor manera en GeoGebra. Y con eso concluye la explicación del segundo mini proyecto. Bueno, muy buenos días. Nuestro tercer proyecto consta de un circuito generador de onda triangular de más o menos 8 voltios y una frecuencia de 2.5 kHz. El circuito está formado por el comparador de Schmidt, que sería esta parte de acá. Está formado por un amplificador operacional y un divisor de voltaje. Y en la siguiente parte, que es integrador, es en donde se genera la señal triangular y está formado por un amplificador operacional, un capacitor y una resistencia. ¿Cómo funciona el circuito? Que la salida del comparador de Schmidt es un valor alto, el capacitor empieza a descargarse. Sería desde 8 voltios, se empieza a descargar y llega hasta el punto de menos 8 voltios. Al llegar a un voltaje bajo, el capacitor se empieza a descargar. Y sucesivamente es como se empieza a formar la señal triangular. Los usos o para qué sirve un generador de onda triangular es para poder generar ondas sinusoidales y para realizar osciladores controlados por tensión, comparando su nivel con la tensión de control. Bueno, ahora que hemos visto la gráfica de la señal triangular, que es voltaje sobre tiempo, se decidió crear una función periódica 2π, así como se ve a continuación. Para generar dicha función se calcularon los primeros dos puntos y luego se generó la pendiente para crear la recta 1 y la recta 2. Al final se termina creando una función por partes en función del tiempo, voltaje en función del tiempo, y así queda de esta forma. Ahora lo que vamos a realizar es la serie de Fourier. Como se puede ver en la gráfica, es una función par debido a que es simétrica con el eje Y. Por lo tanto, vamos a trabajar la serie como una función par. Para hallar las constantes, se tendrían que resolver por esta fórmula. Aquí está, para hallar a sub 0, se solucionó esta integral y dio un resultado de 0. Luego, para hallar a sub n, se realizó esta integral a continuación y se resolvió por el método por partes. Primero realicé la integral 1 y luego realicé la integral 2 y luego las terminé uniendo para realizar el teorema fundamental del cálculo. Esta es la primera integral y esta es la segunda integral. Y aquí uní todo y me da la siguiente expresión. Ya sustituyendo las constantes, me queda que la serie de Fourier queda de esta forma. Ahora vamos a colocar dicha serie en el programa GeoGebra. Aquí ya tengo las diferentes series cuando n vale 2, cuando n vale 12, cuando n vale 50. Cuando n vale 2, no hay ninguna similitud entre ambas. Técnicamente se ve como que es una función senoidal.
no tiene ninguna similitud con la función que habíamos establecido anteriormente. Ahora, cuando n vale 12, se puede ver de que ya hay similitudes entre ambas gráficas. La diferencia es de que cuando n vale 12, el pico aún sigue siendo redondo, pero sí ya va tomando la forma de la función que hemos establecido. Y ya por último, cuando n vale 50, técnicamente ya son idénticas. Ya solo es la diferencia de que aquí si hacemos un zoom, se ve que aún le falta, pero técnicamente ya se ve que el parecido entre ambas.